El diseñador de informes ofrece también este botón que os sirve para cargar una plantilla, con lo que ahorráis parte del trabajo. Si lo presionamos, veréis que el programa de por sí ya trae hasta 7 plantillas incorporadas. Eso no quiere decir que en el futuro vayamos ampliando esta sección con más plantillas. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenéis 7 plantillas que os pueden facilitar parte del trabajo. Entre ellas veréis que la más simple de todas es la del grupo de secretaría, en donde al elegirla le voy a dar un doble clic y se me carga automáticamente todos los campos de que se compone el diseño. Ya me ha hecho parte del trabajo porque al mismo tiempo me ha colocado parte o los campos estos en el listado. Solo nos faltaría darle un nombre, meterlo en un grupo y aquí colocarle un condicionante. Yo voy a utilizar el condicionante de los cabildos que ya hemos visto en otras sesiones de vídeo para utilizarlo como ejemplo. Y en principio esa plantilla, que si la leéis veréis que os indica que es una plantilla para el grupo de secretaría que saca una relación general de hermanos, apaisado en multilínea, altura variable, paginado y totalizado. Y aquí vienen todos los campos que os va a sacar. Pues bien, esa plantilla, evidentemente, a pesar de que pongáis una relación general de hermanos, yo puedo colocarle un condicionante para que me saque los hermanos de un determinado grupo o que cumplan una serie de condiciones. Solamente tenéis que hacer aquí algo importante, colocar un índice. Vamos a ordenarlo a los hermanos que quiero que me salgan por orden de apellidos y a igualdad de apellidos a su vez por su campo de nombre. Si ahora pulsamos el botón de diseño, accedemos al listado, en donde vemos que la plantilla ya nos ha hecho parte del trabajo. Nos ha colocado una banda de cabecera de página, otra de datos maestros, una de pie de página con una línea, de manera que en todas las páginas aparecerá una línea en la zona inferior, y una banda de sumario que aparece al final del listado con un cuadro sombreado y en cuyo interior tiene un recuento de líneas, total count. Aquí aparece un objeto nuevo, que es el insertar imagen. Es este botón el que se ha utilizado para meter una imagen gráfica aquí. Si vosotros queréis cambiarlo por la vuestra y dais doble clic, os aparece la ventana que os sirve para cargar la imagen y le dais al botón de cargar, de forma que podáis cargar vuestro archivo siempre en formato JPG y de poco peso. Eso recordad que es muy importante. En vuestros listados, por ejemplo en este caso que sería un escudo, pues el escudo debía ser de unos 100 o 200 píxeles de altura, con lo cual serían 3 o 4 KB, no sería necesario más tamaño. Si aquí en cambio me colocarais un escudo con un tamaño de 4 o 5 megas, es decir, que hayáis hecho con una imagen fotográfica de altísima calidad y muy grande, eso no sirve para nada porque la altura que necesita es pequeñita, pero estáis reventando la memoria de vuestro ordenador porque cada vez que sacáis el listado el dibujo se va a multiplicar tantas veces como páginas tenga. Si tiene 50 megas de altura o digamos 10 megas de altura y aquí hay 20 páginas, pues multiplicar los 10 megas por las 20 páginas. Con lo cual os puede salir el típico error de asset violation de saturación de la memoria de vuestro equipo. Así que recordad que las imágenes siempre de poco tamaño. El resto de datos no tiene más importancia. Si le damos a la vista previa, vemos funcionando como es el listado, donde aparecen los datos básicos de los hermanos, los que nos presenta el condicionante que hemos insertado o asociado, la línea inferior en cada página, el paginado y las fechas de emisión, y si nos vamos a la última página, aquí tenemos el contaje del total de líneas que nos aparecen. Por lo tanto, la plantilla os facilita mucho la tarea. Vuestro trabajo consiste en cambiar lo que no os guste. Si queréis cambiar el título, pues dais doble clic, se os abre el editor de texto para que aquí podáis cambiarlo por el literal que vosotros queráis. No tiene más importancia porque aquí no hay ni más fórmula, nada más que simplemente campos que se han hecho con el cuadro de insertar cuadro de texto. Así que vamos a ver otra de las plantillas. Os recuerdo que previo a este vídeo ya deberíais de tener conocimiento de diseño de listados en el programa Hermandad o haber visto la sección de vídeo de diseño básico que ya se ha realizado antes que esta, porque allí es donde se explican cómo se insertan los campos y cómo se crean las bandas, que aquí no lo voy a volver a repetir. Bueno, pues vamos a ir de nuevo a las plantillas y vamos a ver una etiqueta. ¿Y qué hacen aquí las etiquetas cuando el programa Hermandad ya tiene su propio gestor de etiquetas? Pues el gestor de etiquetas del programa Hermandad es el antiguo generador de informe llamado Quick Report, mientras que este es el moderno Fast Report.
La diferencia es entre el gestor aquel se ha mantenido porque es el único que nos permitía generar etiquetas seleccionando la posición de inicio, cosa que con el Fast Report no se puede hacer. Y además en este hay mucha más potencia porque se pueden incluir fórmulas, mientras que en el otro no. De manera que allí donde las etiquetas, cuando sean sofisticadas las etiquetas que necesitáis y necesitáis meterle fórmulas y demás, deberíais hacerlo con este gestor. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que ofrece ya de por sí dos plantillas, una de las 1272 y otra de las 1273 de los modelos de la marca Apply. La diferencia son las alturas de las etiquetas, pero vosotros podéis cambiarlas y hacerlas a vuestra medida de los modelos que utilicéis. Para elegir la etiqueta simplemente le doy un doble clic y los campos de que se componen la etiqueta pasan a la zona de campos seleccionados. Como previamente ya habían unos campos, el programa lo que hace es complementarlo. Es decir, que si yo empezara desde cero, que voy a hacer ahora, de forma que los campos han desaparecido y empezar desde cero, al cargar la plantilla de etiquetas solo se me van a cargar los campos que necesito para la etiqueta. Mientras que antes, como ya habían campos, lo único que había hecho ha sido complementarlo con cualquiera que le faltara. Ahora elijo el producto de la fuente de datos, o sea, lo que me va a dar datos, en este caso volvemos a la de los cabildos, y el orden de presentación. En este caso lo voy a poner por orden de localidad y a su vez a igualdad de localidad por domicilio, que sería algo propio para la extracción de la etiqueta. Me voy al diseño y vemos que el diseño es completamente distinto al anterior. Aquí solo aparece una banda única de datos maestros y unas líneas aquí. Pero vamos a verlo primero por vista previa, a ver lo que nos ofrece. Vemos que nos ofrece unas hojas de tipo A4 donde aparecen 8 etiquetas por 3 columnas y además están ordenadas de las formas que nosotros hemos decidido en la parte previa. Para el diseño de la etiqueta se ha utilizado una banda de datos maestros de un tamaño de 35 milímetros. Aquí en el inspector de objetos podéis ver eso en la propiedad altura, que le he puesto aquí 35 milímetros. Y estoy en esa medida porque dentro de la zona de herramientas opciones he elegido la unidad de medida en milímetros porque así me resultará más sencillo trabajar para las etiquetas y no en píxeles como aparece por defecto. El fondo de papel es un objeto que se llama página y le he colocado un valor de columnas a 3. Me explico. Por defecto, cuando empezáis cualquier listado, los listados aparecen así porque son lineales. Pero es porque el fondo de papel tiene una propiedad denominada columna que aparecerá con 0 columnas. No va a ser encolumnado. En este caso yo voy a trocearlo poniendo aquí que va a ser de 3 columnas, él me lo divide con unas líneas discontinuas y el efecto que produce es que solo va a requerir información de diseño en la primera columna y en la zona de las bandas que coloquéis. Por lo tanto, aquí y aquí no podéis colocar nada. Y es más, si colocáis cuadros no podéis sobrepasar la línea de banda discontinua porque el listado saldrá erróneo. Bien, al ponerlo en columna, lo que hace el programa es que recibe los datos del condicionante y los multiplica de arriba a abajo y de izquierda a derecha, de manera que así se consigue el efecto de la etiqueta. Empieza a hacerlo de arriba a abajo y cuando se termina sigue por la siguiente columna y luego por la otra. Esa división en columna es la que me produce el sistema de etiquetas. Y al mismo tiempo también le he puesto un tamaño de margen superior, en este caso le he puesto 8 milímetros y en la parte inferior no le he puesto margen. En realidad le he puesto aquí un margen de 1 porque si le dejo el 0, Fast Report me va a colocar siempre 5 milímetros de margen, con lo cual me está quitando espacio en la parte inferior y puede ocurrir que las etiquetas de abajo no me aparezcan. Ese es un error típico que muchas veces nos escribís al soporte diciendo que las etiquetas no salen la de abajo. Sencillamente es porque estáis utilizando margen inferior. Dejadlo siempre a 0 o en este caso, como es el Fast Report, le ponéis un 1, que él pondrá luego 1,11, eso lo hace él, para que así no se coma en la zona del área de no impresión de Windows y porque de hacerlo lo que hace es que no os presenta la etiqueta de la zona inferior. Por lo demás, se ha realizado aquí el diseño con un único campo, un único cuadro de texto que contiene todos los campos de la dirección postal y el campo, por facilidad de la fórmula que va a incorporar, le hemos dado un nombre. En el inspector de objetos podéis ver que el campo, que por defecto se llamaba memo con un número, eso es lo que hace el propio Fast Report cuando metáis los campos de texto. Este caso yo le he cambiado y le he puesto el nombre campo postal para identificarlo en la fórmula que vais a ver ahora. Si le damos doble clic, se nos abre el editor de texto,
donde aparecen los campos de datos, y lo que me ha colocado aquí es una fórmula para que la localidad y la provincia, cuando son la misma, no me aparezca en este caso la provincia, y así no haga redundancia de datos. En la fórmula lo que dice es que si la provincia fuera igual que la localidad, no me muestre en la línea 3 nada, me lo deja vacío. Y hablamos, cuando decimos de línea 3, hablamos de la línea realmente la 4 visualmente hablando, y es porque esto es una matriz, de manera que se cuenta comenzando por la línea 0, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, la cuarta línea visual, aunque os parezca raro, realmente es la línea 3 internamente. Bueno, pues en este caso, si la provincia fuera igual que la localidad, campo postal, que es el objeto este, en su propiedad líneas 3, ponmela vacía. Y en el caso contrario, pues ponme el campo de provincia que me llegue de la fuente de datos. Y así es como hemos conseguido una fórmula que os da potencia, porque así da elegancia a esta etiqueta. Lo haremos por vista previa, en donde nos aparecen aquella donde la localidad de provincia sea la misma, me desaparece la provincia. ¿Veis? Aquí está la localidad y la provincia de abajo, y aquí solamente aparece la localidad porque es igual que la provincia. Esta fórmula, cuando vayáis a hacer fórmulas, realmente acudid a vuestro servicio de soporte, que os ayudaremos a hacerlas. Y así es como más o menos se ha hecho la etiqueta, no tiene más importancia, simplemente la banda de datos maestros de la altura de la propia etiqueta, los cuadros de texto que estén dentro de la zona de la primera columna y, por supuesto, los tamaños correctos de la zona del fondo. Vamos a otro modelo. Y vamos a ver los carnets, esos que aparecen cuando recibís el programa por primera vez, los carnets de portador. En este caso viene de Cristo Virgen, o pueden ser de costalero, o pueden ser de nazareno, y estos son los campos que se han utilizado. Pues esto se ha hecho igual que las etiquetas. Lo voy a elegir dándole un doble clic. Aquí se me han colocado los campos necesarios, solo tengo que coger, vamos a sacar carnet para estas personas, y los campos de índice los voy a quitar con la X, y voy a poner que se ordene por apellidos y nombre. Me voy al diseño, y vemos que lo que se ha hecho aquí es una especie de etiqueta de 2 columnas que, al verlo por vista previa, produce 8 carnets, de manera que serían por hoja 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Realmente, viendo su diseño, estamos hablando de un fondo de papel con la propiedad de columna A2, que es este, y una única banda de datos maestros, y aquí hemos colocado toda la información. Y fijaos que esto es un puzzle, es decir, esto es una imagen, esto es otra imagen, esto es un texto, esto es otra imagen donde iría la foto del hermano, y aquí aparecen los campos literales y los campos de datos. E incluso aquí hay una pequeña fórmula. Vamos a verlo cada uno de ellos. Para cargar la imagen fotográfica se ha hecho mediante el editor de imagen con el botón de cargar, desde donde seleccionáis una imagen y que sea de formato JPG de cualquier parte de vuestro ordenador. Si utilizáis otras imágenes, aunque aparentemente funcionen, luego os puede dar problemas. Os recomiendo la JPG y que sea de una altura pequeña y de poco peso. Es decir, para una imagen fotográfica de este tamaño basta con que sea de 150 o 200 píxeles, 3 o 4K. Si me tenéis imágenes de varios megas y vais a multiplicar esto por decenas de carnets a la vez, cuando ejecutéis el listado, corréis el riesgo de que saturéis la memoria del ordenador y acabéis bloqueando el equipo. En cuanto al escudo, lo mismo, se carga con un doble clic, se abre el editor de imagen y le dais al botón cargar y seleccionáis el logotipo. Que sea también un escudo pequeñito, no hace falta que sea de un tamaño gigantesco. Aquí ponéis el nombre de la hermandad, con un doble clic se os abre el editor de texto y escribís aquí el nombre de vuestra hermandad. Y este objeto es muy interesante. Si lo vemos de cerca, fijaos que aquí hay un cuadrito con línea que identifica que aquí hay una fórmula. Eso quiere decir ese cuadrito. Es decir, allí donde haya una fórmula en un objeto de cuadro de texto de cualquier otro tipo, también aparece en las bandas, si hay una fórmula incluida, os va a aparecer ese cuadrito. Así lo identificáis de manera visual. Aquí es donde va a aparecer la imagen fotográfica del hermano. Para hacerlo, para facilidad mía, yo le he puesto a este objeto el nombre, se lo he cambiado a foto hermano. Inicialmente se llamaría memo y algo más. Pues bien, se llama foto de hermano, y para entrar en la fórmula no puede ser mediante el doble clic, sino entrando en la propiedad memo, donde veremos su composición,
dándole al botón de los tres puntitos, se os abre el editor de texto y aquí aparece la fórmula. Esta es la fórmula que me sirve para cargar el fichero. Esto realmente es el objeto fotohermano, que así se llama, en su propiedad load from file, es decir, carga desde un fichero lo que venga en el campo foto, que es uno de los campos que previamente se han seleccionado en la parte anterior de este diseño. Y aquí realmente lo que aparece es la ruta y el nombre de la imagen fotográfica que tenga el hermano. Esta función os sirve perfectamente para la carga fotográfica de los hermanos que la tengan. Luego, aquí debajo tenemos cuadros de datos y cuadros de textos de literales normales. Y este de aquí, si lo extiendo, veréis que hay también hay una composición, que es una función. Le voy a dar doble clic para verlo por dentro. En el editor vemos que me aparece. Lo que me está mostrando es del campo varal, que es un campo que manifiesta la letra de la sección más el número de la posición en el varal. Pues lo que estamos haciendo aquí es cogiendo una copia, es decir, un trozo. Esta función saca un trozo de ese campo, desde la posición 2, una letra, y desde la posición 3, dos letras. Aquí realmente lo que está haciendo es esas letras primero, luego poniendo un guión, y luego poniendo la otra parte. Y así me sale, digamos, con un formato característico. En lugar de salir toda la nomenclatura completa, pues me sale así. Os recuerdo de nuevo lo mismo. Cada vez que queráis una fórmula o una función, consultar con vuestro servicio de soporte por correo electrónico, que os ayudaremos y os la mandaremos para que la copiéis. No hace falta que seáis vosotros programadores para esto. Estas son fórmulas que si utilizáis Excel, hoja de cálculo u otras similares, veréis que allí también hay fórmulas. Bueno, pues en este generador de informes evidentemente también hay fórmulas. Y así es como se ha hecho el carnet, de manera que yo cuando le doy a la vista previa, pues sale lo que habéis visto antes. Los carnets por el tamaño que tiene. Sí es cierto de que para conseguir lo que habéis visto, aquí en el fondo he metido un cuadro, ¿veis? Con un fondo grisáceo. Un cuadro, realmente es un shape, es un objeto de este tipo, de este botón. Y así es como se han hecho los carnets. Vamos a pasar a otra. Pues dentro de las plantillas tenemos dos de tesorería muy interesantes, entre las que vamos a ver esta, que es muy completita y nos trae todo lo que necesitamos saber. Como indica aquí, la cuenta corriente aparecerá con códigos separados por guiones, precisamente una de las cosas que vamos a ver. Le damos a aceptar y él me va a colocar aquí los campos que le falten, y nos vamos a ir con el botón de diseño a su composición. Como vemos, se parece mucho a la primera que vimos, donde aquí aparece la imagen para colocar el escudo, el título, la página del listado, la fecha, los títulos de campo, la zona de datos maestros, un sumario de informe con el total de registro y un sumatorio del campo cuota anual, que es este que hay aquí. Dentro de la cuenta corriente pues tenemos una composición. Le voy a dar doble clic para verlo. Y aquí tenemos la manera de presentar los 20 dígitos de la cuenta corriente separados por guiones. Es decir, copy un trozo del campo cuenta bancaria desde la posición 1, 4 dígitos, después un guión, y después desde la posición 5, 4 dígitos, después de la posición 9, 2 dígitos, y de la posición 11, 10 dígitos. Y todos separados por guiones, como aparece aquí. De manera que si le damos a la vista previa, lo podemos ver perfectamente. Aquí tenemos el resultado. 4, 4, 2 y 10. ¿Veis? Es una forma de presentar la información de la cuenta corriente formateada. Además, aquí veis que la periodicidad aparece con literales. Vamos a ver cómo se ha hecho. Sencillamente en el campo periodicidad, precisamente, fijaos que aquí aparece de nuevo el cuadrito que nos indica que hay una fórmula o un comando, que también se le puede llamar. Y esas son las que aparecen en la zona del begin y el end. En este caso lo que me aparece es que me indica que si periodicidad, es decir, lo que hay aquí fuera una T, indícame el literal trimestral. En el caso de ser una A, ponme anual, y si es una S, ponme la palabra semestral. Y la palabra se pone a un objeto que se llama memo, que es el genérico este, o sea, la zona superior de cada campo de texto se le llama genéricamente memo. O sea, que si periodicidad igual a T, pon memo igual a trimestral. Por cierto, el igual se coloca así, puesto que esto es pseudocódigo del lenguaje Pascal. Os recuerdo que nuestro servicio de soporte desde el correo electrónico os ayudará en todos estos comandos y fórmulas para cuando tengáis necesidad. Y con esto habéis visto todas las plantillas que os ofrece ya directamente para ahorraros trabajo el diseñador de informes. Ahora os repito que vayáis buscando después, cuando esté terminada la siguiente sesión de vídeo,
donde vamos a seguir ahondando en los diseños de impresión.